Ya, como cuando lloras por una tontería y a los 2 días te baja la regla y piensas, yo ya sabía que no era tan débil. Muy buenas, yo soy Yayo Yo soy Coral. y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast que está a favor de la tortura humana. Bueno, o eso al menos es la única explicación que le encuentro a que semana tras semana decidamos grabar a las 9 de la mañana en vez de a las 4 de la tarde. Las 9 de la mañana no es madrugar. Mira, perdona, nos lo pusieron en comentarios el otro día, un chiquito con el que no puedo estar más de acuerdo, y todo lo que suponga ponerse una alarma para despertarse es madrugar. A ver, te lo compro. Es que además, ya sabes que yo soy como Snorlax, el Pokémon este cuyo ataque más poderoso consistía en quedarse dormido. Perdona, es que no te estaba entendiendo la referencia porque no hablo idioma virgen a los 30. Bueno, perdona, qué ataque más gratuito. De hecho, me siento súper orgulloso de que hayas conseguido tener amigos a pesar de lo mucho que te esfuerzas en ser un niño rata todos los días. La verdad que sí que me esfuerzo mucho, pero bueno, deberías de mirártelo porque, chica, tú también eres mi amiga, así que... No, perdona, lo nuestro es una simple relación comercial. Como le diría el agua al aceite, es mejor no mezclar las cosas. Curiosamente, lo mismo que me dijo mi ex, para que no confundiera sentimientos. Hombre, es que a ti ya te vale. Mira que pensar que estabas en una relación por el simple motivo de llevar un año manteniendo una relación. Ya, la verdad es que qué cosas tengo, y bueno, empecemos ya con el podcast, ¿no? Porque esto no es un vertedero de traumas personales, me parece a mí, Así que, si no te importa, además me toca empezar a mí. Sí. Por cierto, antes de empezar, mandar un saludo a Daniela y Alejandra. Ay, es verdad. Que nos hicieron unos dibujitos súper guays. Sí, ellas ya saben. Bueno, pues vamos allá con mi caso de hoy, porque de verdad que es una historia surrealista completamente. O sea, tenemos un matrimonio forzoso. Bueno, forzoso en realidad no es forzoso. Medio forzoso. Medio forzoso, vale. Un robo a mano armada, un secuestro por parte de alguien inesperado e incluso una revelación LGBT de repente. Bueno, suena interesante. Sí, vais a flipar. Mi protagonista de hoy se llama Annie Hindocha y en el nombre del capítulo ya sé que veis otro apellido completamente distinto, pero ya lo entenderéis a su debido momento. Para empezar, la familia de Annie nació en Uganda. Aquí al lado. Aquí al lado, la verdad, al lado de Castro y Riberas de Lea. Pero a principios de los años 70 se vieron obligados a abandonar el país porque parece ser que, bueno, en esa década el presidente de Uganda, que era un señor absolutamente aleatorio, que no nos interesa en absoluto, y que se llama Idi Amin, expulsó de Uganda a todas las personas con rasgos asiáticos, que me pareció como súper aleatorio. ¿Hitler 2? Sí, un poco sí, o con algún tipo de ascendencia asiática, así en general. O sea, como que debía de haber varias culturas distintas o etnias distintas en Uganda, y este señor dijo, pues los que vengan de Asia a tomar por el culo, y los echó del país, y a tomar por el culo. Ay, Dios. Así fue. Esto leí en Wikipedia, ¿no? También os digo. Pero sí, me cuadra. A veces no hace falta que nombres tus fuentes. Es que mis fuentes son siempre las mismas. Bueno, pues podemos ignorarlo. Bueno. Y di que lo leíste ¿En no dónde? sé. En ChatGPT. Que es aún peor. No sé, en algún artículo científico. Sí, de la Universidad de Mico. Bueno, pues por ejemplo, las personas de etnia india fueron expulsadas, ¿no? del país. Y la familia de Annie precisamente era de ascendencia india, así que pues los echaron a todos. Pero gracias a la todopoderosa Rihanna pudieron recibir asilo político en Suecia y se establecieron en la ciudad de Maristad, o cómo se pronuncia este lugar. Vale. Y fue precisamente aquí, en Maristad, donde los padres de Annie tuvieron, pues eso, a Annie, en el año 1983. De forma que realmente Annie nunca tuvo contacto con
bueno, como con el país de origen de sus padres, ¿no? Con Uganda, porque ella todo lo que conoció desde su nacimiento fue Suecia. Vale, sí, era de allí. Exactamente. Que también te digo, si ya me parece drama suficiente verte obligado a emigrar de tu país por motivos étnicos, añádele la pequeñísima, diminuta incluso diferencia de clima que debe de haber entre Uganda y Suecia. Ya, madre mía. Ostras, es que sabes, es un poco como si, yo qué sé, un sevillano de un día para otro se ve obligado a mudarse a Lugo. Sabes que eso sí que es llover y no las 4 gotas que os cayeron hace un mes cuando estaba media España haciendo chistes con eso de está lloviendo tanto que nos está saliendo acento gallego. Mira, una cosa os voy a decir. Solo os voy a decir que yo recuerdo un año, 2013, me atrevería incluso a decir, que estuvo lloviendo en Lugo durante 66 días seguidos. 66. Sin cesar ni un minuto. 66 días. Y ni siquiera fue el récord. No sé cuánto es el récord, no me interesó tanto como para buscarlo, pero yo lo recuerdo. Vale. Eso es llover. Se quejaban un poco de vicio, no saben lo que es llover. No saben lo que es llover. Bueno, y siguiendo con la historia, Annie, fuera del drama migratorio, tuvo una infancia en Suecia absolutamente normal y feliz, porque además su familia era una familia bien. Ah, vale. Tenían dinerico. Perfecto. Estudió las cositas inútiles que todos estamos obligados a estudiar, como, yo qué sé, los pensamientos intrusivos de unos señores a los que llaman presocráticos, que no le interesan absolutamente a nadie, o las valencias de los elementos de la tabla periódica. Ese tipo de cosas. Yo sigo sin saber para qué me ha servido el ciclo del agua o analizar morfológicamente. Para absolutamente nada. Hasta que llegamos al año 2009, que ahí sí que cambia todo de repente y empieza a ser útil el análisis morfosintáctico. Que va, no. En este momento Annie tenía ya su poquito de 26 años, en el 2009. Una recién nacida, ya me entendéis, ¿no? Vale, pues de repente en ese año Annie conoció al que terminaría siendo el amor de su vida. Vale, se pone interesante. Sí, todo lo que tú no tienes, Coral. Entonces, este chiquito se llamaba... Es que me va a costar tanto y encima voy a tener que decir este nombre todo el rato. Shrien Dewani. ¿Cómo se pronunciará esto? Bueno, pues que nos lo deje la gente de etnia india, por favor, en comentarios. Llámale Dewani. Es que Dewani no me gusta. Es que no me gusta llamar a la gente por su apellido. Me parece de losers. Vale, pues la nada. verdad. Pues ya búscate la vida entonces. Rien. Le voy a llamar Rien. Bien. Igual Rien. Rien le voy a llamar. Sí, vale. Lo digo. Y bueno, pues ya me buscaré la vida un poquito, ¿no? El caso es que Rien y Annie se conocieron en Londres, que no encontré en ningún sitio básicamente el contexto de por qué se conocieron en Londres. Pero bueno, pues yo qué sé, podéis inventaros aquí un poquito la versión que quiera venir a vuestras pequeñas cabecitas. El caso es que desde que se conocieron estuvieron manteniendo una relación a distancia. Porque claro, Annie vivía en Suecia y Rien vivía en UK, ¿sabes? Entonces, bueno, pues esos 3.000 kilómetros de distancia que les separaban como que no les querían tampoco venir demasiado bien. Bueno, también tiene cosas buenas, que no ves a la persona eso es en la un verdad tiempo que... largo. No puedes discutir si nos veis. Eso es verdad. Bueno, siempre puedes discutir, ¿eh? Bueno, sí. Si lo intentas con mucha fuerza, siempre puedes discutir. Tú serías súper capaz. Sería absolutamente capaz. Bueno, el caso es que como que no les vería nada bien este tema, así que decidieron en marzo de 2010, irse a vivir juntos. Vale. Concretamente Annie se fue a Reino Unido a vivir con Rien en Londres, ¿no? Específicamente. Bueno, para vivir allí juntitos en su nido de amor. Vale, perfecto. Y en mayo de ese mismo año, o sea, de 2010, Rien y Annie se comprometieron. Dijeron, vamos a casarnos. Llevaban un año de relación, ¿eh? Ya van rápido. Van muy rápido. Os pasasteis. Bueno, ¿hasta qué punto? A ti te encantaría. Basta de hablar de mí. Sé que te encantaría. No una me relación encantaría. de love bombing tan clara. Bueno, el caso es que, la verdad que esta relación fue un poquito rápida, pero bueno, pues les quiso venir bien, ¿no? Porque en realidad la boda la programaron para el 29 de octubre de 2010, o sea, bastantes meses después, y todo funcionó bien. Quiero decir, no es que rompieran por el camino ni nada así. Y la boda duró 3 días
y costó su poquito de $180.000, que ya son $180.000 más de los que tenemos nosotros. Sí, sí, eso es verdad. De hecho, se celebró en Mumbai, en la India. Te quiero decir que costó más su boda que los pisos imaginarios que no tenemos. Y bueno, ahí no quedó la cosa, porque resulta que Rien y Annie... me encanta que me haya inventado el nombre de este chico, la verdad. Un poco sí. Pero bueno, Rien y Annie tenían planeado hacer una segunda boda, en este caso, como por lo civil, en Reino Unido, en 2011, para todos los amigos que no fueran multimillonarios y no pudieran ir a Mumbai a la celebración. No sé si me explico, ¿no? Porque claro, imagino que no a todos sus amigos les vendría bien el momento de viajar a la India para una boda. Ya nos cuesta una boda en nuestra propia ciudad. Exactamente. Imagínate una broma. Una broma. Sí, una broma, sí. Una boda. Una broma también. Es que es una broma. Una broma de mal gusto. A mí si me llamas y me dices, hola, te invito a mi boda en Mumbai, India, me parece una broma. De muy mal gusto. Sí. De que me descojono y te cuelgo. La verdad, pero bueno. Sea como sea, después de la boda, lógicamente, venía la luna de miel. ¿Y dónde era la luna de miel? Pues en Sudáfrica, de repente. Qué bonito. Sí, la verdad. Y ya os adelanto que todos los acontecimientos dramáticos de este caso van a ocurrir aquí, en Sudáfrica. Pues no era tan bonito. No, porque bueno, no sabes el drama. Igual el drama es positivo. Nunca el drama es positivo. Nunca. Y menos en Sofamante Crimen, eso también es verdad, ¿eh? Así que bueno, se podría decir un poco que este caso es sudafricano, de alguna forma, como cierto caso muy relevante para este podcast que no voy a mencionar. ¿Cuál? Alison Bota. Es verdad. ¿Qué me haces en el micrófono? Alejar. Pero bueno, a lo que iba. El 7 de noviembre del año 2010, Annie y Rien aterrizan en el aeropuerto internacional de Ciudad del Cabo. Y desde aquí cogieron un avión regional de estos en los que parece que los pasajeros tienen que pedalear para que el avión vuele. No sé si me explico. Sí, ¿Sabes el tipo de avión al que me refiero? Que no tienen motor. Es como caza así, con el movimiento cinético de las piernas de los pasajeros. Y tú ya te estás despidiendo de toda tu familia. Literalmente, de estos que lucen accidente aéreo, que lucen Malaysia Airlines. Ay, Dios. Vale, pues este vuelo regional tenía que dejarles en el Parque Nacional Kruger, porque iban a pasar allí pues 5 días y tal, porque este era como un parque de estos en donde te puedes ir de safari, ver animales en su hábitat natural y este tipo de cositas, ¿sabes? Vale, sí, para quien tiene dinero. Claro, no, para claro. quien es multimillonario que puede ir a un safari. Exactamente. Entiendo. No empatizamos. No. Y Annie y Rien estuvieron en este parque hasta el 12 de noviembre y a la vuelta volvieron otra vez al aeropuerto internacional de Ciudad del Cabo otra vez, ¿no? Que era como el aeropuerto como central del país. Bueno, pues en este aeropuerto querían coger un taxi para ir hasta su hotel y tal, ¿no? Y en vez de ir a la entrada y subirse pues en el primer taxi random que se encontraron disponible, se encontraron con varios taxistas que estaban como anunciándose en la zona de llegadas de los vuelos de dentro del aeropuerto. O sea, como que allí era habitual que los taxistas buscaran clientes directamente en la terminal de vuelos, en vez de hacer como una cola de taxis en las que, bueno, pues como que de forma ordenada vas cogiendo a cada cliente. No sé si me explico. Sí, es que estaba pensando en otra cosa, estaba pensando que conozco el caso. ¿Conoces el caso? Sí, ya sé cuál es. Sí. Bueno, pues eso. El caso es que el taxi fue directamente cogido por ellos en el propio aeropuerto. Vale, sí. A ver, muchas veces están allí para ya desplazarte. Es que tiene sentido. Sí, pero simplemente, a ver, en España es como más típico que haya una cola muy grande de taxis que de forma ordenada van cogiendo clientes. Sí. Pues allí estaban los propios taxistas. Cógeme a mí, ¿sabes? Como si fuera una charcutería. Sí. Bueno, pues... Como en Marrakech. Supongo, es que claro, no fui a Marrakech, entonces claro, no te lo puedo afirmar. Sí. Pero bueno, el caso, como que allí era habitual esto, pues uno de estos taxistas que habló con Annie y con Rien se llamaba Zola Tongo. Y bueno, pues está un rato allí comiendo orejas hasta que comienza Annie y Rien para llevarles hasta el hotel y tal. Iban a un hotel de 5 estrellas que se llamaba Cape Grace, y que estaba en Ciudad del Cabo. Vale.
Vale, pues el taxista les llevó hasta el hotel, pero durante todo el camino fue comiendo oreja con que tenían que visitar no sé qué, visitar no sé cuántos, ¿sabes? En plan, como que tenían que ver X cosas que eran importantes para él del país. Bueno, ¿hasta qué punto tienes que ver tanta cosa? ¿Y hasta qué punto me interesa? Por en lo que eso. tú me estás contando, José Antonio. Es que me da igual. No, es que también la gente tiene una obsesión con que vas a un sitio y tienes que ver absolutamente todo. Pues a lo mejor solo quieres desconectar y no ver nada. Y no hacer turismo. Y también tienen una obsesión con dar su opinión. Sí. Es que no me importa. No, te sí. pregunté yo. A la gente le encanta. Plan, dame recomendaciones de lugares. No te lo pregunté. Cuando te lo pregunte, contesta. Pero como no te lo pregunte, cállate. Llévame al hotel y ya. Déjame, Sí, por favor. sí. Pues este señor no. Este señor solo comía oreja, ¿no? O sea, como que les fue recomendando sitios específicos que igual no venían en las guías turísticas, ¿no? Y una de las cosas que el taxista Zola les recomendó fue visitar un municipio que se llamaba Guguletu. Vale. Creo, ¿no? Que se pronunciará seguramente de otra forma, pero bueno, que es como si fuera un barrio dentro del área metropolitana de Ciudad del Cabo y que es conocido en la zona por ser bastante peligroso. Como, es que no se me ocurren ejemplos, pero imagínate, como antaño el Bronx en Nueva York. Una cosa así, ¿no? Pero para Zola le parecía que era la mejor forma de conocer la verdadera África, bajo su criterio. A ver. Su criterio que nadie le había preguntado una vez más, pero... Me gusta la idea. Es que a mí me gustaría como hacerme un tour por las zonas como más chungas de España, no de otros países. No, y del mundo no. también te quiere gustar. No, del mundo no. Porque a lo mejor no me apetece ir a la peor zona de México de repente. Bueno, ya. No me atrevo. O sea, como que no me quiere venir bien. Ya, como que la peor zona de España no te parece suficientemente peligrosa. Sé que no me van a matar allí. Bueno. No, es que tampoco no. se me ocurre una zona especialmente peligrosa en España. A ver, barrios tipo más de Ya. Horcasitas. Ya te entiendo. O las... 3.000 viviendas. Eso iba a decir. Ya. Pues como que me encantaría ir allí. Me encantaría. Pero nadie viene conmigo. Nunca. Ya, pues me parece que va a seguir no yendo nadie Y contigo. me encantaría, pero sé que no me voy a morir. Y sé Sí. que a lo mejor en un barrio súper peligroso de otro país, pues no me atrevo, la verdad. Sí, ya te entiendo. Bueno, y siguiendo con la historia, el caso es que este municipio, Guguletu, estaba como a 20 kilómetros del centro de Ciudad del Cabo, para que os hagáis así una idea, ¿no? Y el plan consistía en ver el municipio desde un coche. O sea, quiero decirte, no iban a bajarse el coche, ni darse un paseo por allí, ni nada así, ¿sabes? Precisamente por la mala fama que tenía la zona. De esta forma, el 13 de noviembre, Annie y Rien contratan al propio Zola como guía turístico, al taxista, ¿no? Para que les enseñara el municipio de Guguletu desde el taxi y esas cosas. Zola fue a buscar a la parejita al Hotel Cape Grace ese 12 de noviembre por la noche y después recorrieron el municipio de Guguletu y, bueno, como que después de verlo fueron a cenar a un restaurante, no sé qué, así como un poco fancy, que se llamaba Surfside, que estaba en Strand, que era otra localidad cercana a Ciudad del Cabo. Vale. Pero para volver al hotel, después de cenar, tenían que volver a pasar por Guguletu, ¿sabes? Como que cuadraba de camino. Vale, pues aquí empieza la movida, porque ya era bastante tarde y, o sea, me refiero, ya piensa que ya habían cenado y todo. Entonces, quieras que no, este tipo de barrios, cuanto más de noche es, más peligrosos son. Además, el taxista empezó a hacer cosas un poco extrañas, porque de repente se desvió de la carretera principal sin motivo aparente. Y claro, en la carretera principal, o sea, por lo menos en la carretera principal era un poco menos probable que pasaran cosas peligrosas. Claro, que se metió por una zona donde no había mucha gente. Por callejuelas. Sí. Entonces era como, bueno, ¿qué hacemos en esta calle en la que no hay ni una unidad de persona? De noche, un barrio peligroso en mi luna de miel. Porque, a ver, Claro. no estás allí, no sé, grabando un reportaje. Estás Claro. en tu luna de miel. Que A quieres las 11 de la tranquilidad. noche, de repente. Sí. Llévame a mi hotel, déjame en paz. Sí, era pesado. Es que a mí el taxista me cae muy mal, Ya. este señor. No sé por qué siento que me llevaría mal con él. Sí. 100%. Pero bueno. Bueno, pues de repente, cuando estaban en una calle absolutamente aleatoria de Guguletu, dos hombres armados pararon el coche y secuestraron el vehículo con Annie y Rien dentro. Algo malo iba a pasar. Me estaba claro. Además, estos dos hombres apuntaron con sus pistolas a Zola y le obligaron a conducir el taxi durante varios minutos por todo el municipio de Guguletu.
Todo esto mientras los secuestradores decían todo el rato que no se preocuparan, que no les iban a hacer daño, que no iban a hacer daño a nadie. Y los secuestradores, ¿no querías tour? Pues venga, vamos a dar una vueltecita por aquí. Pues una buena vuelta dieron, ya verás luego. Pero el caso es que ellos solo repetían eso todo el rato. En plan, no, tranquilos que no os voy a hacer daño. Porque lo único que queremos es el coche. O sea, solo querían robar el coche, en teoría. Vale. Y después de un momento dado, como 20 minutos después de, ¿sabes? Como de darse paseos, desde el momento en el que los secuestradores entraron en el coche y a unos 18 kilómetros de donde habían partido, ¿sabes? Sí. Originalmente, los secuestradores se echaron a Zola del taxi, en plan al dueño, vaya. De forma que se quedaron Rien, Annie y los dos secuestradores dentro del coche. Vale. Después, los secuestradores le robaron la cartera, el dinero, un reloj de diseño y el móvil a Rien. Y al momento le mandaron bajarse del taxi también a él. Solo que en su caso fueron como, bueno, un poquito más agresivos, la verdad, porque lo lanzaron por la ventanilla del coche. Ah, muy bien. Mientras el taxi estaba en marcha. Ay, Dios. En plan, pírate de aquí. Y lo lanzaron por la ventanilla. Hombre, que te cuesta abrir la puerta, aunque sea. Digo yo, no sé, yo flipo un poco también, ¿eh? Así que bueno, básicamente se quedó Annie sola con los secuestradores. Entonces, bueno, pues ya os podéis imaginar cositas, ¿no? Vale, pues después de esto, Rien obviamente se quedó preocupadísimo, así que paró, bueno, a un coche aleatorio, ¿no? Que pasaba por allí y le pidió el móvil para poder llamar a la policía. Vale. Les contó a los de la policía todo lo que había pasado para que intentaran localizar cuanto antes a Annie y, bueno, se quedó como súper preocupado en realidad. Y la policía se puso a buscar el taxi como buenamente pudo, pero la verdad que Rien no sabía la matrícula del coche ni tenía mucha más info sobre el taxi que no fuera el modelo del coche y que bueno, era en concreto un Volkswagen Sharon, que yo no lo conozco. Mira que tengo precisamente un Volkswagen, pero bueno. Un modelo de coche aleatorio. Sí, exacto, que tampoco nos interesa demasiado, ¿no? Y el color, que era blanco. Fin, vale. Esa es toda la información que dio. En plan, pues yo iba en un taxi, Volkswagen blanco, fin. Así a ver, que, tampoco había mucha más información que dar. bueno, pero si se acordara de alguna letra de la matrícula o cualquier cosa así, pues oye, quieras que no, ya ayudaba un poco más a la policía a encontrar el coche. Porque si no, ¿cuántos taxis habría blancos de ese modelo en Ciudad del Cabo? Sí. Claro. Así que la policía la verdad que poco pudo hacer, ese mismo día al menos. Pero no perdáis la esperanza, porque al día siguiente un helicóptero de la policía consiguió encontrar un taxi abandonado en la ciudad de Lengeletu West, que estaba relativamente cerca de donde habían lanzado los secuestradores a Srin por la ventanilla. Vale. Y el helicóptero vio al taxi a las 7:50 de la mañana del 14 de noviembre. Vale, pues, ¿qué crees que pasó? Que encontraron el coche en perfecto estado, con Annie dentro, esperando mientras se bañaba en un jacuzzi improvisado construido en el maletero del coche. Pues obviamente te vuelves a equivocar como siempre, Coral, porque, a ver, ¿desde cuándo se montan jacuzzis en los maleteros del coche? ¿Qué cosas he pensado de repente? No, pues eso no fue lo que pasó. ¿Por qué iba a montarse un jacuzzi en un coche? Ya digo, eso no fue lo que pasó. La policía, en cuanto vio el taxi, supieron que había muchas posibilidades de que fuera el taxi de Zola. Porque, a ver, estaba allí abandonado de repente, justo al día siguiente. Les quería cuadrar, ¿no? Sí. Así que fueron con una patrulla al coche por si aún estaban por allí los secuestradores. Pero cuando llegaron, el coche tenía todas las puertas abiertas y en los asientos de atrás, siento deciros que encontraron el cadáver de Annie, con marcas además de golpes y varias heridas. Además, también tenía una herida por arma de fuego en el cuello, causado por una pistola de calibre 9 milímetros. Signifique lo que signifique esto. Vale. Porque ya sabéis que no hablamos aquí cazador. Además, descubrieron que a Annie le habían robado un reloj de Giorgio Armani, una pulsera de oro blanco y diamantes, su bolso, que también era de una marca de lujo, tipo, imagínate, Gucci de repente, ¿no? Y además su móvil, que por cierto era una BlackBerry. Porque no hay que olvidar que estamos en el año 2010 y no hay nada tan 2010 como las BlackBerries. Dios, como me encantaba. Ojalá volvieran a estar de moda. Sí que te encantaban, ¿eh? O a funcionar. Si hubiese WhatsApp con ellas, ya estaba. BlackBerry Messenger, era perfecto. Sí, era perfecto. Bueno, como curiosidad, la suma de todos los
artilugios, de todos los objetos robados, ¿no? Por los secuestradores, era de más de $6.000. Sí que tenían dinero, ¿eh? Sí, tenían mucha pasta, ¿eh? Y claro, a la policía le empezaron a sonar raras muchas cosas. Para empezar, como ya hemos comentado, tanto la familia de Annie como la familia de Rien tenían muchísimo dinero. Eran multimillonarios, cualquiera de las dos familias, además. Vale. Además, Rien era economista en una gran empresa de Londres y Annie diseñadora de producto. A ver, solo los ricos se casan con ricos. Eso es verdad. Como que no se puede mezclar. Y tienen como ya empleos que lucen rico. En plan, ¿qué eres? Diseñadora de producto. Que igual no, pero ya luce que cobras una pasta. Luce, sí. Luce a dinero. Luce buen sueldo. Sí. Entonces, claro, pues les parecía demasiada casualidad que los dos secuestradores, sin querer, se encontraran con dos personas tan ricas, ¿sabes? O en plan, oye, qué buena suerte. Qué coincidencia, sí. Que vais a robar un taxi y ¡hola! Justo hay dos personas multimillonarias dentro del taxi. Ya. Era un poco raro. Sí, sí. Además, en teoría, todo había empezado por el robo del coche. ¿Y cómo se acaba torciendo todo tanto como para terminar en un asesinato? Es que se tienen que torcer muchísimo los planes originales, o sea, torcerse nivel relación amorosa de Coral. Oye, no me esperaba eso. Bueno, el caso es que el cuerpo de Annie fue llevado al hospital de Ciudad del Cabo y allí le hicieron una autopsia y al parecer Annie tenía como hematomas en la parte interna de la pierna. No significaban lo que tú estás pensando. No estoy pensando nada. No. Bueno, por si acaso. Lo cual, estos moratones indicaban que había participado en una pelea y se había como, defendido de alguien, ¿no? Pero no indicaban lo que en tu cabecita está. Y esta autopsia también reveló que Annie había muerto por un disparo que le atravesó la mano y el cuello, seccionándole una arteria y, bueno, pues se desangró, ¿no? Y por eso murió. Entiendo que pondría la mano así como en defensa. ¿Vale? Claro, igual hizo así, como para protegerse, sí. Le atravesó la mano y luego llegó al cuello. Como un acto reflejo. Exactamente. Y lo único medianamente positivo que os puedo decir es que al menos a Annie no la habían agredido sexualmente. Por eso digo que no significa lo que tú crees. No lo creí porque conozco el caso. En el muslo, ya, pero yo cuando leí marcas en la parte interna del muslo, sospechoso. Pero no la habían agredido sexualmente de ninguna forma, o al menos eso decía la autopsia, vaya. Vale, pues el 17 de noviembre el cuerpo de Annie fue repatriado a Reino Unido en un vuelo de British Airways. Bueno, no nos interesa. Y en ese mismo vuelo, Rien volvió a Reino Unido para quedarse en su casa mientras la investigación continuaba y tal. Porque claro, de momento no tenemos ningún culpable. Vale. Y tampoco tenemos el móvil del asesinato de Annie, porque, a ver, no sabemos nada de lo que ocurrió aquí. A todo esto, Annie fue incinerada en Londres por una ceremonia hindú tradicional el 20 de noviembre. Y recalco esto porque igual no fue la mejor de las ideas teniendo en cuenta que la investigación aún estaba abierta y que, yo qué sé, pues igual se podría haber analizado el cuerpo otra vez. ¿Cuántas veces nos tiene pasado en este podcast? Tuvieron que desenterrar el cuerpo de no sé quién para volverle a hacer unas pruebas y descubrieron tal cosa. Oye, pues aún no estaba cerrada la investigación. No sé, pero bueno, entiendo que en ese momento pues tampoco lo piensas, supongo. Vale, pues siguiendo con la investigación policial, al parecer se encontró una huella dactilar de una palma de una mano en el taxi que coincidía con alguien que ya tenía sus huellas registradas por la policía sudafricana, quiero decir. Vale. Se trata de un chiquito que se llama Sholil Ngeni, que tenía antecedentes por robos menores y por eso tenían sus huellas. Vale. Este chiquito, Sholil, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero yo le voy a llamar así, fue arrestado el 16 de noviembre del año 2010, evidentemente, ¿no? Por presentarse allí sus huellas. O sea, nada, unos días antes de que el cuerpo de Annie fuera repatriado a Reino Unido. Y a partir de aquí empieza un poco el circo que supone todo lo que engloba la investigación de este caso. Ya entenderéis por qué digo esto. Para empezar, Sholil hizo una confesión grabada en vídeo delante de la policía, ¿no? O sea, como que en el interrogatorio la policía le dijo, bueno, haz ahora tu confesión. Y él se puso como a a hablar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, que largo. Exacto. Y en ese vídeo sale admitiendo su participación en el secuestro y el robo de Annie y de Rien. Además dijo que Rien y Annie habían sido
los dos víctimas. Y dio el nombre de otras personas que habían participado en el secuestro. Y recalco lo de que había dicho que tanto Rien como Annie habían sido víctimas, ya entenderéis el porqué después. El caso es que, bueno, dijo que había 2 personas más que habían participado en el secuestro y diréis, oh, pero no había solo 2 secuestradores dentro del taxi. Veremos. Claro, porque ahora había 3 culpables. Sholil y otros 2. Sí. Bueno, pues resulta que efectivamente dentro del coche había solo 2 secuestradores, que eran el chiquito este que ya os dije, Sholil, y a mayores otro chiquito más que se llamaba Enciguamadoda Cuave, al que voy a llamar Cuave a partir de ahora por motivos evidentes. Qué valiente me estás pareciendo, ¿eh? Estos 2, Sholil y Cuave, eran los que iban dentro del taxi. Vale. Pero resulta que también estuvo en el ajo el recepcionista del hotel en donde se alojaban Annie y Rien, el de Cape Grace. Ah, genial, oye. Sí, o sea, como que este chiquito debió de darle la info a Sholil y Cuave, avisándolos de que iban a alojarse en la suite del hotel, 2 chiquitos que lucían multimillonarios, no sé qué. Y gracias a esto se supo que no fue en absoluto casualidad, sino que estaba todo calculadísimo. Un poco lo que decía la policía al principio, que a ver, que no les cuadraba que justamente 2 personas multimillonarias estuvieran dentro del secuestro. Oye, qué casualidad todo. Y bueno, a mayores de esto, Sholil reconoció que fue Cuave el que disparó a Annie de forma accidental durante el forcejeo por el bolso de Annie. O sea, como que no había sido deliberado el momento asesinato. No sé si me explico. Pero la confesión de Sholil no se quedó aquí, porque también contó que había otra persona más que había participado en el complot. Zola, el taxista. Cosa que ya entiendo que sabías. O sea que en realidad nunca hubo tal intención de robarle el coche al taxista, sino que el propio taxista fue el encargado de convencer a la pareja a propósito para que fueran a Googletu y una vez allí robarles todo lo que tenían encima. Ya, qué cabrón. Ya. Bueno, pues tras toda esta información, Cuave fue arrestado a la 1 de la mañana, del 18 de noviembre del año 2010. Y ese mismo día la policía también arrestó al recepcionista del hotel. Y aquí se empezaron a torcer un poquito las cosas, porque Cuave solicitó hablar primero con los arrestados antes de declarar, antes de que le hicieran como el interrogatorio, ¿sabes? Y no me preguntes por qué, a la policía esto le pareció planazo. Es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Entonces, claro, Cuave, Sholil y el recepcionista estuvieron como un rato botando un conto, ¿sabes? Allí en prisión. Bueno, en la prisión de la cárcel, esta que hay en comisaría, me refiero. En los interrogatorios, calabozo. sí. Claro, hablando pues, de sus cositas allí entre ellos. Es fuerte porque en realidad es como, oye, un segundito, ¿me dejáis con ellos un ratito para, no sé, hablar de lo que vamos a decir después? Literalmente. Por supuesto. Y la policía, sí, hombre, no te preocupes. Sí, mientras tanto vamos haciendo otras cosas. Vamos adelantando trabajo. No tiene sentido. No tiene nada de sentido. Y esto fue, claro, muy importante porque después de esa conversación, efectivamente, Cuave reconoció que había participado en el secuestro y tal, pero en su caso contó que Annie había sido víctima, pero Rien no. De hecho, dijo de Rien que fue él el que había planeado todo desde un principio para asesinar a Annie por encargo. Y después de esto, el recepcionista dijo exactamente lo mismo, que Cuave, Cuave y Sholil eran los secuestradores y que bueno, que era todo planeado por parte de Rien para asesinar a su mujer, Annie. Es fuerte. Es muy fuerte. Y recordemos que Sholil originalmente había descrito a Annie y Rien a los dos como víctimas. Por eso os decía, ¿no?, que era importante ese dato. Pues cambió la versión. De repente dijo, no, era broma todo. En realidad, quiero solicitar un cambio de versión porque no, Rien no era víctima. Era el que encargó el asesinato de Annie. A ver, no cuela. Fuerte. Es que es muy fuerte. Y bueno, mientras todo esto pasaba, os preguntaréis, ¿y qué fue de Zola, el taxista? Pues Zola, después de que lo echaran del coche los secuestradores, estuvo, claro, remontándome al día del secuestro, ¿no? Fue corriendo a una comisaría de Googletu a denunciar lo que le acaba de ocurrir. En plan, oye, pues me han echado de mi taxi, 2 secuestradores, me han intentado robar, bla, bla, bla.
Pero claro, unos días después, cuando Sholil dijo que Zola había participado en el secuestro, todo cambió. Porque Zola pasaba a ser un sospechoso de este asesinato. El taxista, sí. Claro. Bueno, pues en este contexto, Zola se entregó a la policía el 20 de noviembre, o sea, varios días después de la detención tanto de Quabe como de Sholil como del recepcionista. O sea, no esperó a ser detenido por parte de la policía ni nada así. Dijo, van a venir a por mí, ya voy yo. Exactamente, supongo que se había enterado por su abogado, por lo que sea, que Sholil había dado su nombre en el interrogatorio. Entonces se quiso adelantar a los acontecimientos. El caso es que cuando se entregó, efectivamente, reconoció que había sido todo como planificado y que en su caso también dijo que Rien lo había organizado todo. Que en todo momento Rien quería matar a su mujer Annie y que los había contratado a ellos para matarla. Vale. Y a todo esto, en Sudáfrica, el caso tuvo como muchísima cobertura mediática tras el descubrimiento del cadáver. Y claro, Sudáfrica tiene una economía muy dependiente del turismo. Entonces, este secuestro daba mucho miedo a los turistas y tal, ¿no? Porque, yo qué sé. Entonces empezaron a bajar en picado las reservas que había de hoteles. Y al añadirse el hecho de que supuestamente todo lo había organizado el marido de Annie, pues aún más cobertura mediática porque ya parecía todo un poco telenovelesco, ¿sabes? Entonces todo esto preocupaba muchísimo a las autoridades en general, no solo a los policías, también a los políticos, por el perjuicio económico que suponía para Sudáfrica. Así que quisieron cerrar el caso de forma bastante rápida, ¿no? Para que se dejara de hablar de ello cuanto antes. Por lo que creyeron en esta versión sobre Rien y finalmente solicitaron a Rien su regreso a Sudáfrica para asistir a una rueda de reconocimiento y poder ser así arrestado. Pero claro, recordemos que Rien estaba en Reino Unido. Mientras tanto, a Quabe y a Zola se les ofreció una reducción de pena a cambio de declararse culpables y la promesa de prestar testimonio veraz contra Rien cuando fuera su futuro juicio. O sea, ya incluso llegando a acuerdos con ellos y tal sobre el tema, ¿eh? Y la policía no solo llegó a un acuerdo con estos dos, sino que también al recepcionista se le concedió plena inmunidad procesal. De hecho, él nunca fue condenado por este caso, a cambio de su promesa de prestar testimonio contra Rien cuando fuese necesario. Vale. Y de esta forma, el 7 de diciembre del año 2010, Zola compareció ante el Tribunal Superior de Cabo Occidental, bueno, pues un tribunal, y fue sentenciado a 18 años de prisión, sujeto, por supuesto, al futuro testimonio veraz contra Rien. Quabe fue condenado a 25 años de prisión, también siempre que declarara en futuros procedimientos legales relacionados con el caso contra Rien. Y el 19 de noviembre de 2012, Sholil, que es el que nos quedaba, ¿no?, fue declarado culpable de asesinato, no de secuestro, porque los otros dos fueron de secuestro, y condenado a cadena perpetua. Y en su caso no hubo ningún acuerdo para declarar en contra de Rien porque se descubrió que las huellas del arma del crimen, que, bueno, el que realmente había asesinado a Annie, había sido Sholil y no Quabe. Claro, por eso a él sí que lo acusaron de asesinato. Claro, porque recordemos que Sholil originalmente dijo que fue Quabe el que disparó sin querer el arma. Bueno, pues no, había sido Sholil, se demostró que fue Sholil. Y además él había dado eso, pues como una versión diferente de los hechos al principio, porque fue el que hizo el cambio de versión de que eran víctima tanto Annie como Rien, y de repente dijo, no, en realidad me contrató Rien. Vale. ¿Sabes? Entonces también, bueno, pues como que a la fiscalía no le moló, ¿no?, el testimonio que había dado Sholil. Lo vio un poco mentirosillo. Claro. Y bueno, diréis, bueno, pues caso resuelto, ¿no? Todo fue un asesinato por encargo por parte de Rien y listo, ¿no? Bueno, pues obviamente no, porque la verdad que esa versión no tenía ningún tipo de sentido y no había además ninguna prueba sobre ello, solo la declaración de estos tres. Además, años después del asesinato, a través de un documental de la cadena británica BBC, en marzo del año 2012, se supo que el informe original del examen post-mortem, bueno, de la autopsia, ¿no?, que se había realizado en Sudáfrica a Annie, demostró que la bala en realidad atravesó la mano izquierda de Annie seguido de su pecho, y la herida en su cuello era, de hecho, una herida de salida y no de entrada, como se había asumido por parte de la policía. Lo que sugiere que hubo pues como lucha, lo que decíamos antes, que seguramente ella puso la mano para protegerse, que la bala le atravesó la mano, el cuello, no sé qué tal, pero que, bueno, que eso indicaba
una pelea previa y no Vale. que directamente le pusieran la pistola, dispararon y punto. No sé si me explico. Sí. Y en un segundo documental, en septiembre de 2013, se retomó también el caso aquí, ¿no? En este documental, y se destacó que había como numerosas contradicciones entre las pruebas físicas, declaraciones de testigos y la versión de los hechos de los fiscales sudafricanos. En particular, se señaló que las pruebas forenses no se tomaron correctamente, dando a entender un disparo accidental durante una lucha en lugar de un asesinato deliberado, que es la versión un poco que manejaban los culpables y los fiscales, ¿no? Porque, claro, si el asesinato fue contratado por Rien, ¿no? Pues el asesinato había sido algo hecho a propósito. Y sin embargo, las pruebas indicaban que en realidad el disparo era algo completamente accidental. No que los secuestradores le pusieran la pistola y le dispararan a propósito a Annie para matarla, ¿entiendes? Sí. O sea, originalmente sí que es cierto que Cholil dijo que todo fue por un disparo accidental a Annie en un forcejeo, pero luego fue cuando hizo todo el cambio de versión a un asesinato por encargo de Rien. Pero lo que el documental probó es que las pruebas claramente indicaban que había sido un disparo accidental y no algo deliberado, dando a entender además que a la policía le interesaba más que se pensara que fuera Rien para evitar el tema de la criminalidad en Sudáfrica y tal, así como, bueno, y así cerrar el caso de forma rápida y que se dejara de hablar de ello, lo que os comenté antes por lo del turismo, ¿no? Vale. A todo esto, Rien efectivamente llegó a ser extraditado de Reino Unido a Sudáfrica en abril de 2014 para ser sometido a juicio. Pero tras un larguísimo juicio que duró como 4 años, finalmente fue declarado inocente de todos los cargos que se le atribuían porque no tenían ningún tipo de sentido con las pruebas que había. Además, el juicio de Rien fue un circo, pero un absoluto circo, porque Cholil, Quabe y Zola solo dijeron tonterías todo el rato y se contradecían constantemente entre los tres, como si no se hubiesen puesto de acuerdo en qué versión dar de los hechos para librarse ellos de la cárcel y tal. De hecho, después del juicio se añadieron años a cualquiera de las 3 sentencias que se le habían dado, menos a la de Cholil, que ya le había caído cadena perpetua. Y a todo esto yo os prometí un giro LGBT de los acontecimientos. ¿Es verdad? Y yo casi siempre incumplo las promesas, pero hoy no es uno de esos días. Vale. Resulta que mientras el juicio se llevaba a cabo, un escort hombre declaró en contra de Rien, porque decía que había mantenido relaciones sexuales con él muchísimas veces mientras estaba en la relación con Annie. ¡Qué fuerte! Y esto se usó como argumento un poco como para justificar el hecho de que Rien quisiera matar a Annie por encargo. Eso no lo sabía. Pues sí. Y vale, después se demostró que Rien nunca encargó asesinar a Annie, que todo había sido simplemente un robo organizado y que pues se fue un poco de madre y acabó muriendo Annie de forma accidental, ¿no? Pero sí que era cierto lo de que Rien tenía esa vida paralela y en realidad era homosexual, solo que se había casado con Annie un poco como tapadera sin que nadie de su familia lo supiera, ni siquiera la propia Annie. De hecho, la familia de Annie estuvo muchos años diciendo que Rien era el culpable, que lo había organizado todo, no sé qué, pero en el año 2018, después de que ya se supiera toda la verdad, mandaron un comunicado a la prensa diciendo que aceptaban que Rien no había asesinado a Annie, que todo había sido organizado por parte de los secuestradores, pero que estaban muy dolidos con él por haberles mentido y por haber mantenido una vida homosexual secreta. A ver, es que es fuerte. Está mal. Y llegaron a decir, nos debe una disculpa por sus mentiras. Sí. A ver, que también hay que entender que la familia de Rien no era precisamente muy abierta en ese aspecto, yo qué sé. Me da igual, no lo cuentes, pero Annie no te tiene la culpa, no te tienes por qué casar con ella y engañarla. Claro, no. Porque igual se lo cuentas si le da igual. Está feo. Sí, a lo mejor le dices, mira, estamos casados, pero cada uno lleva su vida. Sí, ¿cómo se llama? ¿Matrimonio de la banda o algo así? No sé. Creo que es el matrimonio de la banda o algo así. No sé. Bueno, que nos lo digan en creo comentarios. Que le diese igual, sinceramente. No. Pues yo, la versión que había escuchado es que había sido él. No, pues no, él no fue nunca. Nunca. Vale. Solo asomó esa idea por la declaración esta que habían dado los tres, pero en ningún momento. Solo se lo tomaron en serio los fiscales de Sudáfrica, pero nada más. Ya. Se sabe que fue organizado por ellos tres y el primero que lo organizó todo fue el taxista, que fue el que le pidió al recepcionista del hotel
información sobre futuros huéspedes, el recepcionista dijo, pues tenemos estos 2 chiquitos, luego el taxista habló con Cuave y con Solil para que organizaran el secuestro, Y luego Vale. pues sí que se salió todo un poco de madre y forcejearon y le dispararon sin querer a Annie, pero fue un poco ese el escenario. Lo entendí. Es que también había escuchado como que Annie estaba en una relación como que no estaba feliz. Y claro, tiene sentido si tu marido pues se acuesta con otro. Claro, sí, la verdad que tiene bastante sentido. Y bueno, cuando quieras, te toca a ti. Pues venga, voy a hablar de mi caso por fin. Que este es un caso que parece sacado de una película o de un podcast cutre como el nuestro, pero sin que sea una historia real. Que por cierto, me pregunto, ¿le pusieron el nombre de podcast porque llamarle gente hablando sobre cosas sin ningún tipo de talento era demasiado largo? Pues no sé, dímelo tú. Es broma, es que Que eres una de esas personas sin ningún tipo de talento. Sí, nos estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. El caso es que esta historia, por desgracia, es real y súper dura. Os voy a contar la historia de un hombre al que conocían como Josechu, pero su nombre era José Antonio Delgado. Caso español. Sí. Es que Josechu delata. Sí. Un hombre que para muchos era una persona normal hasta que se vio envuelto en un lío importante. Ya. Era septiembre de 2019 en Guecho, Vizcaya. Y Josechu era un hombre de 54 años que había pasado momentos duros porque había vivido un divorcio y de nuevo estaba viviendo con sus padres. Y decide irse a un viaje de fin de semana. No dio muchos detalles a su familia, solo que se iba a desconectar un poco, a cambiar de aires. Pero lo que nadie sabía era que esta decisión iba a cambiar todo, porque el 6 de septiembre desaparece por completo. ¡Ay, Dios! Pero lo que Josechu no le había dicho a sus padres era que se iba a pasar el fin de semana a Zaragoza con una chica. Vale. Resulta que en algún momento... Josechu estaba un poco revoltoso. Sí. Porque este hombre decidió usar la app de citas Badoo. Sí, buscaba ligar y conocer mujeres por ahí. Que para quien no sepa lo que es, Badoo es una aplicación de citas, pero como para gente más mayor, o sea, para alguien como tú. Por ejemplo, Yayo. La tengo usado. Diré. Ah, pues mira, ves. Aquí entonces es cuando el hombre conoce a una mujer que le pareció encantadora. Además, era muy guapa. Pero claro, en este momento ya era lunes y todo el mundo seguía sin saber nada de él. Pero bueno, podía ser que todo hubiese ido tan bien que decidiese olvidarse del trabajo y alargar su fin de semana. Ojalá. Sí. Pero claro, era lunes y es cuando deciden llamar a su trabajo para ver si había ido. Y allí les dicen que no ha acudido. Y empiezan a sonar las alarmas. Porque empieza a pasar el tiempo y sigue sin aparecer. Entonces es cuando denuncian su desaparición. La policía empieza a investigar y contactan con los amigos de Josechu. Y aquí descubren que el hombre estaba tan ilusionado con este viaje que justo había coincidido con uno de sus amigos en el centro de salud y le había enseñado la foto de la chica. En plan, mira con quién voy a quedar, ¿sabes? En el centro de salud. Habían coincidido que tenía que ir al médico y se encontró con este amigo. Vale. Y fue cuando le enseñó la foto de la chica. Y este amigo dijo que la había visto y que era una chica latina que tendría unos 20 años menos que él y que era muy exuberante. Ella tenía como 30 años. Aún así, claro, la policía tampoco tenía mucho para dónde tirar. Solo sabían de la existencia de la foto de esta mujer tan misteriosa, pero ni siquiera ellos habían podido ver cómo era. Solo tenían esas características. Y claro, la policía buscaba poder contactar con ella y preguntarle así si sabía algo de Josechu, porque claro, era la última persona supuestamente en verlo. Claro. Pero no la consiguen localizar. Y aquí es cuando empiezan a investigar los últimos movimientos que ha hecho el hombre. Y el 13 de septiembre pueden ver como unos movimientos raros en el banco. Siempre se suele mirar a ver qué ha pasado, pues si ha huido, cualquier cosa. Ya. Y sí que ven algo muy raro, que faltan unos 1.500 euros que se habían quitado de cajeros diferentes. Además buscan la geolocalización del coche, que era un Mercedes, y la del móvil del trabajo. Vale. Bueno, pues el caso es que lo que consigue la policía no es muy bueno, porque descubren que su teléfono se apagó la noche del viernes al sábado
sobre las 2:27. Y esto ya les da mal rollo. A ver, normal. Claro, porque justo era el viernes, ni siquiera habían pasado más días Ya. desde todo el suceso. Bueno, pues la policía empieza a atar cabos y se dan cuenta de que todo coincide mucho con 2 asuntos pendientes que estaban sin resolver y que también habían nacido de Badoo. Casualmente, O sea, con otros casos o cosas. casos Vale. muy similares. Había 2 hombres que habían entrado en esta aplicación de citas, también justamente en la provincia de Zaragoza. Y estos hombres fueron asaltados después de quedar con mujeres de características similares a la mujer con la que parecía que había quedado Josechu. Vale. Y era raro. Vale, pues los 2 estaban vivos y los 2 habían denunciado. Y os cuento, la primera víctima se llamaba Florín. Era un hombre rumano de 37 años que trabajaba como camionero. Y Florín cuenta que era novato en esta red. Y que la tarde del 26 de junio una chica muy guapa, latina, había hecho clic en su corazón de Badoo y en el suyo también. Ah, caramba. Y rápidamente empezaron a hablar por WhatsApp. Y Florín no lo dudó. Fue esa misma noche a un pueblo de Zaragoza. Estaba cerca de allí y al salir del trabajo cogió su coche y va al encuentro con ella. Todo muy rápido. El amor, supongo. O bueno, quizás otra cosa. Ya, igual más bien otra cosa, sí. Igual otra cosa. Bueno, ella se había presentado como Daniel o Daniela. Un nombre así como... Así como un poco exótico de Sí, repente. Daniel, creo que era. De 24 años y de la República Dominicana. Es que leí en varios sitios Daniela y luego leí Daniel. Entonces, como que quiero pensar que se llamaba Daniel. Vale. El caso Sí, es que... o Daniel. No, Pero, o sea, Danielle, pero pronunciado Daniel. claro, no lo sé. Pero nos lo vamos a inventar. Sí. El caso es que, bueno, le pidieron como más o menos la descripción de la chica para hacerse una idea y dijo que recordaba que medía como 1,75 y que en las fotos llevaba un pantalón rosa muy corto que dejaba ver un poquito el culo. Así mismito lo contó. Y que también en estas fotos llevaba una camiseta blanca de tirantes muy corta que solo le tapaba el pecho. Como que iba muy sexy, dijo. Sí. Y era la primera vez que se iba a ver con una mujer que conocía por Badoo. O eso dicen todos. Es broma. Es broma. ¿Cuántas heridas hay que sanar? Que no. La cosa es que esta cita no fue como él quería. Y no porque empezasen a hablar de política y se diesen cuenta de que uno era de izquierdas y el otro de derechas. O porque ella le dijese, mis estándares son muy altos, espero que estés a la altura. O porque ella le dijese que le gustaban las relaciones abiertas. No, sino por todos los sucesos que se dieron. Sino por todo esto a la vez y a mayores algo que ocurrió. No, todo lo que se dio a continuación, pero bueno, no nos vamos a adelantar. Vale. Él estaba camino a encontrarse con ella, mientras ella le mandaba mensajes un poco calientes. En uno de ellos le puso, ya verás qué braguitas me he puesto. Ella estaba desatada. Sí, Ella sí. quería hacer el delicioso. Sí, sí. Y cuando llega la B, no era ningún catfish, era real catfish. Ah, vale, vale. Era una mujer guapísima que le estaba esperando al lado de una carretera. Y ella se sube al coche y se dan un beso. Y bueno, le dice que se ha dejado la chaqueta en casa de su abuela y que tiene un poco de frío. Y le piden que pasen a recoger la chaqueta antes de irse a un hotel a hacer cositas. Sí, hacer el delicioso. Claro, ¿para qué iba a necesitar si ya iba a entrar en calor? Bueno, pues él estaba motivadísimo, así que evidentemente le dice que sí a todo, obviamente. Es que, vale. El caso es que ella lo dirige hasta una casa, pero ya le da mal rollo porque parece abandonada. Y ella le pide que apague las luces y se baja del coche para coger la chaqueta en casa de su abuela. Y cuando ella vuelve, no está sola, porque está con 2 hombres que la tiran, o sea, lo tiran al suelo y lo atan con bridas a Florín. Ay, Dios. Sí, sí. Pero dentro de prácticas sexuales. No, eso Porque no era podría ningún ser. acuerdo entre ellos. Vale. No. Y le ponen cinta americana en la cara y un cuchillo en el cuerpo. Y lo amenazan. Le quitan la cartera, las tarjetas de crédito, 55 euros que llevan en efectivo, el reloj, el móvil y hasta su Renault Clio que llevaba. Pero también las zapatillas de deporte. O Ay, sea, Dios, que querían todo. todo. No dejaron nada.
A mí eso nunca me pasaría, porque yo nunca llevaría 55 euros en efectivo encima. Ya, eso es No cierto. llevaría ni 55 céntimos. Ya. Pero no creo que en ese momento le importase el dinero, No, la verdad. La verdad que no creo. Yo creo que le importaba más quedarse sin zapatillas. O sin coche. O sin coche, sí, sin coche. Bueno, el caso es que lo dejan herido tirado al lado de una carretera y allí lo recoge una vecina, una mujer llamada Dolores, que le cura las heridas y llama a la policía. Pero esta persona ya no nos interesa, en plan Dolores. La investigación no fue fácil porque los hombres que le hicieron esto a Florín iban encapuchados y la tal Daniela Mendoza desaparece de Badoo. Y piden las fotos a esta aplicación, o sea, se las reclaman a Badoo, pero es verdad que todas estas aplicaciones tardan tiempo en responder y no te facilitan la información así de primeras. Ya. En plan, sí, ¿quieres la información de esta chiquita? Te la paso. No suele pasar. Te ponen como trabas. Sí, hasta igual no tienen ni acceso a ella a veces, ¿eh? Bueno. A veces. No creo que sea el caso de Badoo. No. El caso es que revisan las cámaras de un cajero y ven cómo un hombre encapuchado había sacado dinero de la cuenta de Josechu. Que, por cierto, toda la vida mirando en el cajero a nuestra espalda para que no nos robasen y resulta que había que mirar al que controlaba el cajero. Ya, sí que había En que fin. mirarlo, ¿eh? Sí. El caso es que este hombre no se parecía en nada a Josechu, así que no podía ser él el que había quitado el dinero, porque además tenía unos tatuajes muy característicos en las piernas y sabían que no era. La policía, en este momento, le enseña las imágenes de las cámaras a Florín a ver si reconoce al hombre. Dice que al 90% cree que sí que era uno de los hombres que le habían robado y que le habían hecho todo esto. Claro, pero tampoco lo puede asegurar a ciencia Bueno, cierta. a ver, 90%. Claro. El caso es que la policía sigue el rastro que tiene y descubren que el 4 de septiembre, o sea, 2 días antes de la desaparición de Josechu, otro hombre que era de Tudela, divorciado, de 58 años, también había denunciado algo similar. O sea, ya estamos hablando de 2 casos Qué muy raro. parecidos. Sí. En este caso, el hombre se había apuntado a Badoo y también había ido a esta misma zona a conocer a una mujer exuberante y latina. Este hombre contó que era una mujer brasileña. Ella se presentó como Bella. Bella, se llamaba Bella. Sí, o bestia podemos llamarle. Dijo que era muy atractiva y que iba ligera de ropa. Mucho les gustaba decir eso. Sí. Bueno, pues uno de los hijos de este hombre contó que ella iba muy directa en la conversación. O sea, como que padre e hijo me imagino que estarían cotilleando y en plan contándose esas cositas. Y el caso es que a su padre le gustaba tomarse un tiempo cuando hablaba con alguna mujer. Pero con ella, con Bella, solo pasó 1 día y medio desde que empezaron a hablar hasta que cogió un tren desde Tudela a Zaragoza. Porque no tenía coche, entonces dijo tren, corriendo. Me voy a ver. El amor estaba llamando a su puerta. Bueno, no sé si era el amor. Igual el amor no. Igual el amor tampoco era en este caso. Y la mujer le escribió: me gustan los maduritos. Bueno, este tema ya daría para mucho. Sí. No me voy a pronunciar, pero bueno. El hijo dijo que su padre se había vuelto loca por conocerla. Y ella cada vez le mandaba mensajes más subidos de tono. Incluso le llegó a hacer una videollamada. Ah, ya, me imagino cómo sería esa videollamada. O sea, ella insinuándose sutilmente y cuando vio que él no estaba captando las señales, se guardó una teta. Sí, bueno, un poco debió de ser así porque el mensaje que le mandó era bastante del rollo, era un poco claro y conciso. Era el siguiente: me he afeitado el coño para que follemos a gusto. Ay, caray. Lo siento por ser tan explícita. Vale, lo siento. Sí, vale, bueno. El caso es que este hombre llega a la estación de tren. Es de noche y ella le escribe que está al otro lado de la estación. Le dice que una amiga la había acercado hasta allí para que pudiesen ir juntos a un hotel. Por eso ya digo, en estos casos amor no era, precisamente. No, era delicioso. Sí, claramente. Pues él va hasta allí y se encuentra con ella. Y van caminando juntos hasta que de pronto un hombre con una gorra le golpea con una llave inglesa. Y después lo atan de pies y manos y a continuación lo meten en el maletero del coche. El coche arranca y en un momento paran. Y aquí, que son ellos dos, bueno, un hombre y esta chica. Ya no son 2 hombres y la chica. Ya, solo aquí uno falta y uno. como uno en la ecuación.
Bueno, pues al parar el coche le obligan a que les dé el PIN de la tarjeta de crédito. Lo amenazan con cortarle un dedo si no consiguen 12.000 euros. Le dicen que llame a su familia y que se los pida. Pero luego cambian de idea y dicen que con 3.000 euros que lo dejan libre. Bueno, vale, pues nada, regateando. Sí. Bueno, pues la mujer que había conocido, esta tal Bella, le pone una pistola en la cabeza y le dice: estate quieto o te mato. Y lo atan, al igual que habían hecho con Florín, con unas bridas y le ponen una capucha. Al final le quitan 250 euros, la maleta que llevaba, el móvil, las gafas, la tarjeta de crédito. Y después la chica le dice: te vamos a tirar a un río, pero lo lanzan como por allí cerca. Bueno, pues este hombre también denunció cuando fue todo esto. Y esto ocurrió 2 días antes de la desaparición de Josechu, o sea, que estaba todo como muy cerca. Muy cercano en el tiempo, sí. Sí, iban muy rápido, o sea, que podían hacer cualquier cosa, en plan, como que estaban un poco controlados los dos. Y aquí Badoo sigue sin facilitar los datos a la policía, así que tampoco tienen la información de quién es esta chica. Ya Badoo solo pasaba un poco de la cara de la policía. Sí, en plan, nos importa la privacidad de nuestros clientes. Da igual lo que queráis. Bueno, vosotros. así la policía también recibía lo merecido. Basta de ignorar ellos a la gente. Ahora sois vosotros los ignorados. Ya. Bueno, pues la familia, como comprenderás, de Josechu estaba en shock porque no sabían nada de dónde estaba esta persona. Y la investigación parecía no tener ni pies ni cabeza. Hasta que un hecho inesperado empezó a conectar las piezas de este rompecabezas. Porque un día llaman a casa de los padres de Josechu y era un hombre que estaba bastante enfadado por un tema relacionado con la compra de un coche. Les contó que un familiar suyo había comprado el coche de su hijo, o sea, de Josechu, y que había ido hasta allí porque estaban teniendo problemas con todo el papeleo y que quería que le ayudasen. Y ellos en plan: hola, no sabemos nada de nuestro hijo y este señor viene a contarnos esta movida. En plan, mira, ha de ubicarse un poquito en tiempo y espacio. Claro, y ellos no sabían nada de la venta del coche, porque su hijo iba a vender el coche. Entonces aquí deciden hablar con la policía, lógicamente, y contarles todo esto. Y este detalle, que a priori parecía un malentendido, realmente fue lo que abrió la puerta a una investigación mucho más importante. Porque aquí la policía interroga a este hombre, quien les cuenta un poco la situación. Les da una descripción del hombre que le vendió el coche. Y el comprador del coche, o sea, el hombre este que estaba interrogando a la policía, lo que había hecho era reunirse con el vendedor en 2 ocasiones. Una de ellas fue en el parking del Mercadona. Así que gracias a esto tenían las imágenes del supuesto vendedor del coche. De este vendedor que no era Josechu, como no te sorprenderá. Y este le dijo que era el coche de su padre y que le tenía que pagar 11.000 euros en mano y 10.000 más cuando le diese los papeles del coche, o sea, 20.000 euros. Vale. Y no era caro porque el coche era muy, muy caro, o sea que en realidad era un chollazo lo que estaba comprando. Ya. Vale. Pues en la segunda quedada no apareció el mismo hombre, sino que aparece una mujer que dice ser la cuidadora del abuelo que era el dueño del coche. Y la mujer llevaba todos los papeles, incluida la fotografía del DNI del dueño del coche, o sea, de Josechu. Y el comprador solo puede decirles que esta mujer es latina y que tiene mucho culo y mucho pecho. Así mismito lo dijo. Esta era la descripción. Pero esta gente está obsesionada, ¿eh? Sí, un poco sí, la verdad. A ver, sí. Parad un poco. Sois todos unos señores. Todos. Bueno, pues la policía recupera las cámaras del súper, del Mercadona, y tienen la imagen, por fin, de este hombre que estaba vendiendo el coche de Josechu. Y aquí le enseña uno de los policías la foto a otro policía que está en una comisaría cercana de esta zona. Y inmediatamente el policía lo reconoce. Les cuenta que es un hombre que les había dado muchísimos problemas, que se llamaba Mohamed Ashraf. Y vivía allí y tenía 3 hijos. Y tenía 2 órdenes de alejamiento de 2 mujeres diferentes por violencia de género. Y o sea, que era un mal bicho. Sí, era un mal bicho. Y en marzo de este año le habían detenido y en ese momento tenía una pulsera de geolocalización para que no se acercase a su última pareja. Y el policía de esta zona también les cuenta que desde hace unos 6 meses había aparecido por el pueblo con otra nueva pareja.
O sea, hacía como un poquito de tiempo que apareció él por el pueblo, pero que con esta nueva pareja llevaba como un mes. Vale. Lo único que sabe es que es una chica latina. Además, gracias a esta pulsera también pueden conseguir los permisos para encontrar exactamente dónde está este hombre tan sospechoso. Ah, bueno, claro, porque estaba geolocalizado. Claro. Y en ese momento ya pueden ver todos los movimientos encima que ha hecho. Claro. O sea, todo el recorrido, que es muy fuerte. Y la policía encuentra a Mohamed en Facebook. Lo ven en una foto con una mujer llamada Edangeline Candy Arrieta. Y los dos salen en la foto celebrando que llevan un mes de novios. En realidad te dije que llevaban un mes, porque en esta foto aparece como que llevan un mes, pero no sé muy bien el tiempo que llevaban. Ya, pero bueno, como mínimo un mes sabemos que 100%. Sí, porque él había vuelto hacía 6 meses y un mes seguro lo llevaban pues unos meses de relación, claro. Entiendo. Bueno, pues en esta foto había un comentario. ¿Quién había comentado aquí? El tercer hombre que estaban buscando, en el que había, o sea, el hombre... Ah, sí, el del... Sí, bueno, lo de Florín. Sí. Que eran como 2 hombres y una Exacto, mujer. Vale, pues sí. el que nos faltaba. Sí, y se llamaba José Antonio Menéndez. Ese era el que había participado en este ataque. Y en el segundo ataque no pudo participar porque no le venía nada bien. Estaba en la cárcel por otras cositas. Estaba liado. Claro. Entonces, bueno, pues gracias a esta pulsera de Mohamed descubrieron que este hombre había ido a un sitio al que nadie tendría ningún motivo para ir. Y no estoy hablando de ir al trabajo. Me refiero a un sitio llamado el Barranco del Lobo. ¿Qué tenía de diferente este sitio? Que era un lugar casi desierto. No había nada allí. Ya. Y claro, les parece bastante sospechoso. Que no era ni bonito. No. Entonces deciden ir a esta zona y ver qué había allí tan interesante para que Mohamed lo hubiese visitado. Pues allí estaba el cadáver de Josechu. Sí, este caso no acabó tan bien como los anteriores. A ver, sufrieron, pero por lo menos estaban vivos. Ya. Pero en el caso de Josechu no tuvo tanta suerte. Estaba semienterrado y desnudo boca arriba. Y la tierra estaba movida y por eso se estaba viendo una parte del cuerpo. Y también en el coche de Josechu, cuando hablaron con este hombre y fueron a visitar el coche, vieron que también había parte de esta misma tierra allí. Ya. Entonces, claro, se suponía que lo habían metido en el coche y lo habían llevado a esta zona. Pues la policía descubre también que hay marcas de las ruedas del coche que acababan cerca de la carretera, pero que había un cierto tramo grande hasta llegar al lugar donde había sido enterrado. Y por eso se dieron cuenta de que habían sido 2 personas las que habían cometido este delito, ya que uno solo no podía con el cuerpo. Por eso, claro, piensan en esta chica tan sospechosa y evidentemente todo cuadra. Bueno, pues al final pasan un total de 21 días desde la desaparición de Josechu, cuando de pronto encuentran por fin a la misteriosa chica. Ah, Edangeline. Sí, a ella le llamaban Candy, porque era como su segundo nombre. Y porque llamarla Edangeline es un crimen de lesa humanidad. Sí, un poco. El caso es que deciden esperar un poco para detener a estas 2 personas, porque quieren que se confíen y quieren tener más pruebas contra ellos, y los empiezan a vigilar un poco para saber más. Y mientras tanto también encuentran una colilla, la analizan y determinan que pertenecía a Mohamed. Esta colilla estaba cerca del cuerpo donde había sido enterrado Josechu. Y aquí ya no queda ningún tipo de duda de que esta persona había sido el asesino, o por lo menos uno de los asesinos, claro. ¿Qué había pasado realmente? Pues te cuento. Resulta que la mujer esta de Badú, Candy, y Mohamed formaban una especie de dúo de feos negocios. Mohamed vivía con sus hijos por allí por la zona y Candy en principio pues había ido como a cuidarlos. Pero como el roce hace el cariño, al final habían comenzado una relación y vivían juntos en una especie de nave industrial, que es el lugar donde se había realizado como todo este plan macabro. Ya. Y estos 2, a los que podríamos llamarles perfectamente depredadores digitales, tenían un modus operandi que helaba la sangre un poco. Candy lo que hacía era hacerse pasar por una persona normal en aplicaciones de citas para atraer a hombres desprevenidos. Pasar, me encantó. Bueno, utilizaba nombres, pues eso, como Ángel, Bella, Daniel, aunque le pagaba, pues eso, un poquito más
el nombre de bestia que te dije antes. Ya, un poquito sí. Y al poco de empezar a hablar con un hombre, ella empezaba a tener una conversación un poquito más subida de tono y empezaba a mandar ese tipo de fotitos picantes, ya sabes, para que estos hombres tuviesen más ganas de quedar cuanto antes con ella. Y al final, ellos iban siempre a donde ella les mandaba. Y una vez Candy se encontraba con estos hombres, allí aparecía de repente Mohamed, quien hacía el trabajo sucio y los ataba. La idea era bastante simple, pero a la vez retorcida. Los engatusaba para robarle los datos y el dinero. Y de esta forma, pues Mohamed los podía pillar de imprevisto y los dos le robaban sus cositas. Y en el caso de Josechu, la cosa se puso fea desde el principio. Después de encontrarse en Zaragoza, lo que comenzó como un plan para engañarlo se transformó rápidamente en una violencia brutal. Imagínate, en un abrir y cerrar de ojos, que este hombre, que llevaba una vida tranquila, se encontró siendo secuestrado, golpeado y presionado para que les entregase las claves de sus cuentas. Ya. Primero lo habían atado con bridas, como solían hacer con todos los hombres. Sí, igual que habían hecho con Florín. Y con el otro hombre. Y esto se sabía porque en las muñecas de Josechu había marcas de las bridas. Después lo torturaron para conseguir el pin de la tarjeta, pero Josechu se había resistido y no se lo da. Por esta razón, esta pareja de sádicos decide golpearlo durante 2 días. Ay, Dios. Sí, y no sé en qué momento todo se empezó a torcer porque pues no sé si él no les dio el pin o pues simplemente decidieron descargar toda su violencia contra él. Pero para rematar con esta pesadilla, el 8 de septiembre, estas 2 personas, como os dije antes, decidieron enterrarlo en un terreno remoto de la comarca de la Ribera Alta del Ebro. Pero lo que no dije antes es que lo enterraron vivo. Ay, Dios, pobre. Sí, suena qué muerte más horrible. Sí, y tristemente fue la cruda realidad. Y esto lo supieron porque tenía restos en la boca, en la garganta y en los pulmones de tierra. Ya, pobre. Sí, y aquí es cuando van por fin a la casa donde viven juntos esta pareja y allí se encuentran un montón de cosas de Josechu, o sea, no había dudas. Encuentran los palos de golf que tenía el hombre en el coche, una cadena de oro, anillos, unas gafas de sol, la documentación del coche y también tenían una pistola Taser que descargaba 1.200 vatios, no, 12.000 vatios. Dios. Creo que eran 12.000. O sea, que menudo sablazo le metía de repente. Y era la que habían usado con Florín, porque le había dicho como que había sentido una descarga eléctrica. Ya. Bueno, pues en uno de los momentos del registro, esta chica, Candy, les pide ir al baño y aquí la pillan intentando deshacerse de una cadena y de un anillo que pertenecía a Josechu. O sea, muy obvio todo. Y también encontraron aquí en esta nave el coche de Florín que le habían robado, si recuerdas. Este hombre. Bueno, pues la forma que se llevó a cabo este crimen no solo había sorprendido a todos por la violencia, sino por toda la fría planificación que había detrás. O sea, no era un acto impulsivo, ya, sino que era como súper meticuloso el plan. Y claro. No, y a ver, y enterrarlo con vida. No, eso fue horrible. Bueno, pues la noticia corrió rápido y no pasó desapercibida por nadie, porque claro, los medios de comunicación se pusieron a indagar más y la presión social hizo que la caza de estas 2 personas se acelerase. Y al final, pues Candy y Mohamed fueron detenidos y juzgados, que fue por una parte jurado popular y por otra parte con jurado profesional. Vale. Y en el juicio ella intentó librarse echándole toda la culpa a Mohamed y diciendo que había sido obligada porque estaba siendo sometida por él, que le había pegado y le había drogado durante meses y le había obligado a quedar con las víctimas. Pero esto no se demostró porque la policía, como había estado esperando para tenerlos y los había estado vigilando durante un tiempo, pudieron comprobar que ella entraba y salía de la nave cuando quería. Ya. Y que les parecía que Mohamed no la tenía coaccionada, porque además ella dijo que la había atado con bridas y claro, si el hombre Josechu, tenía marcas de bridas de 2 días, ella no tenía nada. Ya. Entonces no tenía mucho sentido. Sí, que se lo estaba inventando. Y como Mohamed había sido condenado por violencia de género, ella también lo acusó de lo mismo. Pero en el juicio es cierto que esto no se tuvo en cuenta. Entonces ya digo, no se sabe y no suena muy creíble. En este caso, claro, no. Claro, no suena creíble que por lo menos ella hiciese todo esto
por miedo a él. No lo sé. Y Candy había venido hacía poco de Colombia y se sabe que allí había actuado de forma muy similar. Por eso ya te digo que no cuela mucho, la verdad. No sé lo de los malos tratos, pero en principio ella había actuado y había hecho todo esto porque había querido. Ya. Porque claro, independientemente de lo que ocurriera entre ellos dos. Claro, porque tenía experiencia. Y bueno, en el juicio se determinó que los dos tenían la misma parte de culpa. Y ellos explicaron lo que decíamos antes de que había sido enterrado vivo. Dijeron que no sabían que lo habían enterrado vivo, que cuando lo habían transportado él no se movía. Aún así, sigue siendo una muestra de crueldad total. Pero nunca sabremos si esto es cierto o no, si sabían o no que estaba muerto. Porque bueno, que te entierren vivo, dicen que es una de las peores muertes. Es que tiene que ser terrible, tú imagínate. Qué horror, qué horror. Respiras tierra, te quedas ahogada por eso, es horrible. Y además que es una muerte lenta. Ay Dios, bueno, no me lo quiero imaginar. Bueno, pues finalmente, en febrero de 2022, los dos fueron condenados a 34 años de prisión, que es una sentencia que, aunque no puede resucitar a Josechu ni aliviar el dolor de la familia, realmente aquí sí que se demuestra que la justicia trabajó, aunque a veces parece que no hace nada, pero aquí cumplió. A ver, 34 años en España es muchísimo. Es una de las máximas penas que hay en España. Y también en toda esta historia es muy fuerte la escala de violencia, pasando de dejar vivos a 2 hombres a torturar y enterrar vivo a este último, que es muy raro y en muy poco tiempo fue todo, que no sabemos cómo hubiese acabado si no hubiesen parado a estas 2 personas. Y en este caso además nos deja muchas lecciones. Por un lado es como un recordatorio de los riesgos que tiene confiar ciegamente en perfiles de redes y apps de citas, y por otro nos habla un poco sobre esta creciente sofisticación de los delitos digitales en los que la tecnología y la vulnerabilidad está un poco a la orden del día. Ya. De cómo realmente les fue fácil, pero también los pillaron fácilmente porque claro, tus imágenes quedan en el cajero registradas. Claro. Y bueno, hoy en día cuando abrimos una app de citas para conocer gente o simplemente estamos en internet, hay que recordar también que cada perfil puede tener mucho más de lo que vemos a simple vista. Que bueno, que hay ciertos peligros. Así que bueno, ya sabéis, en este mundo digital no hay que subestimar lo que hay al otro lado de la pantalla, porque a veces la realidad es más oscura que la ficción. Muchísimo más. Muchísimo más. Y claro, realmente sí era ella, pero era ella con otro propósito. Entonces, bueno, que aunque seas un hombre, también está bien que avises a quien sea si vas a quedar con alguien. Sí, siempre. Seas hombre o Manda mujer. ubicación en tiempo real, que no cuesta nada. A tus colegas la pones en 8 horas y punto. Sí, porque a ver, las mujeres tienen como más vulnerabilidad, pero es cierto que le puede pasar a cualquiera. Y en este caso fueron unos hombres estafados por una mujer. Ya. Y por un hombre. Ya. Así que bueno. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, ¿no? Sí, y seguidnos en Spotify y porfi, comentadnos. Sí, comentarnos muchas cosas, aunque sea para insultarnos. Sí, no importa. No Queremos importa. escuchar opiniones. Queremos guerra. Sí. Y bueno, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Chao. Chao.